a pedir que abra su Biblia en el Salmo 16. El Salmo 16. Damos la bienvenida a las visitas que tenemos acá hoy presentes. Qué lindo que estén con nosotros. Y así que si usted que está al ladito de una visita, agarre la mano, abrácelo y dígale bienvenida a la iglesia. Así ahí donde está, sin movernos mucho, bienvenido a la iglesia. Qué lindo tenerlo y qué lindo que usted pueda haber elegido este lugar para recibir también de la palabra del Señor. Esperamos que Dios le hable a su corazón y a su necesidad. El Salmo 16 son uno de los 3 salmos que están en la Biblia que fueron escritos por David. Y este salmo se cataloga un mical porque es un salmo que se escribe fue escrito como una tabla. Es un salmo de agradecimiento a Dios y de reconocimiento a la gloria del Señor. Dice así la palabra del Señor: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda la complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Porque es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Oh Jehová, he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por lo tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Alabado sea el Señor. Este salmo es un salmo de agradecimiento, cuando una persona reconoce que todo lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, y también cuando reconocemos y nos alegramos en Dios e invocamos su nombre. Lo primero que tenemos que hacer como creyentes para tener una vida llena de gozo, lo primero que hay que hacer es justamente depositar nuestra confianza en Dios. Lo primero que tenemos que hacer, poner nuestra confianza en Dios. Declarar con nuestros labios que confiamos en el Señor. Dice en las primeras frases, dice, en ti he confiado. Es una expresión que él expresa allí en los primeros versículos. En ti he confiado. Tú eres mi Señor. Entonces, una declaración que el creyente tiene que hacer hacia Dios, de decirle a Dios, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Esta declaración provoca en Dios que nosotros nos estamos identificando con Dios. Por lo cual un creyente que se identifica con Dios tiene identidad, que es sumamente importante que el creyente tenga una identidad puesta en Dios. Es decir, que no es que una persona que está titubeando o que está no sabiendo si eso no es, o está desconfiando de que Dios está con él, no sé si está o no está, si estoy solo. Ese tipo de expresiones que el creyente o la persona tiene generan dudas en la vida de la persona. Pero cuando una persona tiene plena confianza en Dios, declara, tú eres mi Dios, en ti confío, he depositado toda mi fe en ti. Y esa declaración son sumamente poderosas porque son declaraciones de confianza. Amén. Fíjese cuán importante era esto, que David lo llegó a escribir en tablas esto, lo llegó a procesar y hacer un cuadro de esto para que esté puesto bien firme adelante de sus ojos, que lo pueda ver, que lo pueda confiar, que lo pueda relatar y que cada día pueda él entender que esto es lo que él cree, que esto es lo que confía. Amén. Por lo cual nosotros cuando declaramos nuestra confianza en Dios tenemos que escribirlo, tenemos que fundamentarlo. Lo que dice un dicho, las palabras se las lleva el viento. Entonces acá está escribiendo estas palabras para que no se las lleve nadie. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Entonces, cuando nosotros confiamos, estamos haciendo acá un decreto de confianza. Y esto es justamente lo que es este salmo, es un decreto de confianza. Alabado sea el Señor. Dice otra expresión de este versículo, dice, no hay para mí bien fuera de ti. Qué importante declarar esto, entender que para nosotros lo mejor que nos puede haber pasado es haber conocido a Dios. Amén. No hay para mí bien fuera de ti. Estar con el Señor es lo mejor que nos pasó en la vida, porque cuando llegamos a Cristo, la mayoría de nosotros llegamos quebrados, destruidos, llenos de conflictos, llenos de problemas, con una carga por el pecado, por las cosas que pasaban adentro de nuestra alma, por la culpabilidad que teníamos. Pero cuando llegamos a Cristo, Él nos perdonó, nos limpió, nos renovó la mente, nos renovó la vida y Él nos dio alegría y ganas de vivir. Por lo cual eso genera en nosotros un deseo profundo de seguir estando cerca del Señor. Amén. No queremos irnos de la presencia del Señor, no queremos alejarnos de su presencia porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Amén. Cuando uno confía en el Señor con todo su corazón y declara que es lo mejor que te pasó en la vida, entonces Dios se alegra de que nosotros seamos sus hijos y que nos identifiquemos como tales. Alabado sea el Señor. Amén. Dice, Dios se complace con los santos y con los íntegros. Parte de esta identidad con Dios es justamente ser como Dios es. Porque cuando una persona se acerca a Dios, lo que anhela y desea es ser semejante a Él. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero luego el ser humano se apartó de Dios y quiso parecerse a Satanás. Pero cuando uno vuelve al camino de Dios, uno quiere ser semejante a Dios. Por eso busca la semejanza a Dios. Y esa semejanza significa santidad e integridad en nuestra vida. Amén. Muchas veces se nos ha pegado del mundo o de las costumbres humanas o mundanas. Se nos han pegado costumbres corruptas, mentiras, engaños, un montón de cosas que arrastramos en la vida y que a veces parecen normales para el ser humano. Sin embargo, cuando uno se acerca a Dios, se da cuenta que estamos lejos de su integridad, lejos de su santidad, lejos de la pureza, lejos de una vida transparente y necesitamos volver a identificarnos con el Señor. Amén. Esa vuelta al camino verdadero de Dios es lo que nos lleva a nosotros a volver a esa integridad, a parecernos al Señor, a ser como Él es. Alabado sea el Señor. Amén. Cuando el creyente busca esa identidad maravillosa con el Señor, entonces el creyente empieza a amar al Señor, a gozarse en el Señor, a disfrutar del Señor y a tener el carácter como era el carácter del Señor, que es tan importante en la vida de un cristiano. Alabado sea el Señor. El segundo punto tiene que ver con aceptar lo que Dios nos da. La Biblia nos habla de piedad y contentamiento. Nosotros tenemos que ser personas felices con lo que tenemos. La mayoría de la gente vive buscando lo que no tiene. O vive pensando que va a ser feliz cuando tenga aquello que no tiene. Y resulta que vivimos en una carrera en busca de una felicidad que nunca llega. Y sin embargo, la Biblia nos está mostrando la importancia de estar feliz con lo que tenemos, contentos con lo que tenemos. Dice versículos 5 y 6 de esto que estamos leyendo, dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré el 5 y el 6. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Alabado sea el Señor. ¿Cuántas veces las personas están desconformes con lo que tienen? Desconformes con su casa, con su marido, con su esposa, desconformes con su auto, desconformes con el trabajo, desconformes con lo que te toca. Hasta renegás, gente que reniega de lo que tiene y mira como que lo que el otro tiene de allá es mejor que lo que yo tengo acá en casa. Cuando una persona reniega de lo que tiene, es como que Dios te ha dado las cosas que tú tienes y tú en lugar de estar agradecido, estás desconforme con lo que Dios te ha dado. Imagínese si tú vas a tus hijos y le das un regalo
y tu hijo, en lugar de alegrarse con tu regalo que tú le diste, dice, pucha la porquería que me trajiste. Así nos dijeron una vez, pucha la porquería que nos regalan. Y como que decía, bueno, no te regalo más nada, entonces. Pero cuando el creyente, la persona, es desconforme con lo que tiene, comienza a sentir eso, un sentido de infelicidad. Este es el gran problema que muchas personas sufren, un sentido de infelicidad en su vida. Pero cuando uno empieza a alegrarse por lo que Dios te da, a estar contento con lo que tenemos. ¿Cómo hace Dios para que nosotros seamos felices con los que tenemos? Bueno, si usted está desconforme con su cuerpo, bueno, pues Dios te puede poner en un estado de peligro de salud, al punto tal que en ese camino del peligro de salud tú empieces a darle gracias por estar vivo. Entonces te va a importar 3 pepinos estar delgado, o estar así, o estar asá. Te va a importar estar vivo, que es más importante que todo el resto de la estética. Entonces vas a aprender en ese camino de la vida a dar gracias. Si tú estás desconforme con tu marido, quizás lo ponga en un estado de vegetativo, un estado de calamidad, un estado de enfermedad, un estado de invalidez. Entonces cuando tú estás en un estado así, después Dios en su misericordia te permite volver a vivir, volver a caminar. Entonces tú le agradeces a la vida, al menos poder caminar. Desconforme con tu trabajo y viene un ultimátum a la empresa y a punto de fundirse y todos en estado de emergencia porque van a ser despedidos. Y tú empiezas a estar pensando, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Y empiezas a darte cuenta de que no es tan fácil conseguir un trabajo. Y entonces después viene como una renovación en la empresa y un contrato nuevo para la empresa, y la empresa dice, bueno, tranquilo muchachos, todo pasó, ahora todos estén en tranquilidad de trabajo y entonces vas a venir contento a trabajar. Es el mismo trabajo de antes. Lo que cambió es tu mente. Entonces cuando nosotros estamos desconformes, Dios nos enseña lo importante, lo lindo que Dios nos ha dado. ¿Estás desconforme con tus hijos, renegando con tus hijos? Pues imagínate lo que significaría perder uno de tus hijos. El dolor que te produciría. Imagínate que alguien te secuestre uno de tus hijos. Imagínate que le pase algo a alguien de tu familia, entonces te vas a dar cuenta de lo maravilloso que es tenerlo con vida, tenerlo al lado. Entonces uno empieza a dar gracias al Señor. Son los mismos hijos, son las mismas mañas, son los mismos problemas, pero lo que cambia es la mentalidad. Al cambiar la mentalidad, uno empieza a dar gracias en lugar de criticar y estar desconforme. La nueva traducción viviente de este versículo dice así: Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Así expresa la NTV este mismo versículo. Tú sustentas mi suerte. Eres tú el que me sustenta. Eres tú el que trae bendiciones a mi casa. Eres tú. Porque esta es la confianza que ponemos en Dios, saber que de Dios depende todo. El bienestar de nuestra casa, la salud de nuestros cuerpos, todo depende de Dios. Y qué lindo cuando la expresión que dice acá, qué maravillosa herencia. Las cuerdas, dice el texto en la Reina Valera, me cayeron en lugares deleitosos. Como que Dios me puso esta herencia en este lugar. Esta es la herencia que me tocó. Esta es la herencia que me tocó. Hay gente que reniega de su herencia, reniega de sus raíces. Pero para que tú tengas una herencia, primero hubo alguien que tuvo que luchar y sacrificarse por poseer, por tener, por cercar, por guardar, por cuidar, por construir. Y luego que terminó de hacer todo ese trabajo, el trabajo de toda una vida, a ti te tocó una herencia.
A veces tú no valorizas todo lo que alguien hizo por ti. Pero para que tú recibas una herencia, alguien tuvo que haberse sacrificado para que existiera la herencia. Y tú no valorizas tu herencia, no valorizas el sacrificio de tus padres, el esfuerzo de tus padres, el esfuerzo de aquellos que lucharon antes que ti. Pero a ti te tocó la herencia simplemente y tú estás ahí desconforme. Pucha, la porquería de tierra que tengo, la porquería de casa que me dejó mi padre, la porquería de cachirulo, de auto, de porquería, la herramienta que no sirve para nada. Tienes que ver cuánto trabajó ese auto, cuánto luchó, cuántas personas estuvieron allí luchando, porque es parte de tu herencia. La gente que vive quejándose en la vida por todo lo que tiene, o por lo que no tiene, o por lo que no recibió. Pero cuando uno realmente pone a Dios como su confianza y que Dios ponga sobre ti el contentamiento. El contentamiento. Hombres que quieren cambiar a sus esposas, esposas que quieren cambiar a sus maridos, que Dios ponga sobre ti contentamiento, contentamiento en tu alma, de darte de cuenta que es hermosa la herencia, que tú puedas gritar, estoy feliz con el esposo que tengo. ¿Por qué se ríe? Y no siempre encontrándole un defecto al marido o viceversa. O viceversa. El contentamiento es sumamente importante. Porque si tú no estás contento, estás mirando para otro lado. Y si tú miras para otro lado, estás en un peligro. Porque nunca vas a ser feliz. Ni con aquello, ni con esto. Entonces necesitamos el contentamiento. Estar feliz con lo que tenemos es sumamente importante porque es la clave de ser una persona feliz. Es la clave, es eso. Para ser una persona feliz, tú tienes que tener contentamiento. Tú tienes que darle gracias, Señor. Y yo puse expresiones acá. Poder exclamar, ¡qué maravillosa herencia! Poder exclamar así, en lugar de renegar por tu esposo, decirle, gracias, Señor, por tu esposo. En lugar de renegar por tu esposa, lo mismo. ¡Qué maravillosa esposa que me ha tocado! Pero no solo son palabras, tienen que ser expresiones realmente de corazón. ¡Qué maravillosos hijos que me han tocado! Tal vez tus hijos hoy parezcan que están en el camino incorrecto, que están sacándote canas verdes. Me acuerdo, yo nunca conocí una cana verde, pero algunos se pintan de verde, pero así decía la expresión de antes, decía, me saca cana verde, ¿no? Pero cuando tus hijos te sacan canas verdes, tú tienes que darle, qué maravillosos hijos que tengo, porque esta es la expresión de contentamiento, de darle felicidad, un estado de felicidad. Creamos un estado de felicidad cuando estamos agradecidos. Amén. Y sea como sean tus hijos, Dios los va a cambiar. Dios es el que cambia a las personas. Tú creas un estado de felicidad y de contentamiento, entonces el resto lo hace Dios. El resto se encarga Dios de cómo transformar nuestras vidas. En lugar de renegar tu trabajo, dale gracias a Dios porque tienes trabajo. Amén. Tenés que levantarte temprano. Bueno, levántate temprano. Agradece al Señor por las cosas que tiene. Cada trabajo tiene sus cosas complicadas. Porque algunos dicen, ay, que gano poco. Claro, pero trabajas poco. Algunos dicen, ay, yo quiero irme a trabajar al petróleo. Los que trabajan al petróleo, yo quisiera estar con mi familia, aunque sea un día más. Y si tú tienes la posibilidad de trabajar, tal vez ganes menos, pero estás todos los días en tu casa, conoces a tus hijos, ves que tus hijos crecen. Dale gracias a Dios porque eso es maravilloso. Hay gente que trabaja en lugares que ni conocen a los hijos crecieron y ni los vieron. Ganaron más, pero ¿de qué les sirvió? Porque no conocen a sus hijos. Cada trabajo tiene su dificultad. ¿Usted cree que es fácil, los que reniegan de su trabajo, estar trabajando al rayo del sol todo el día?
en pleno verano. ¿Usted cree que es fácil? No es fácil. Todos los trabajos tienen sus complicaciones, pero hay que darle gracias al Señor por lo que tenemos. Hay que darle gracias a Dios por lo que aprendimos. Porque esa es la manera de darle gracias al Señor, sirviendo al Señor y alegrándonos. También tienen los trabajos sus cosas lindas, porque cuando cobras es lindo cobrar, cuando disfrutar la terminación es lindo disfrutar la terminación. Nosotros tenemos que darle gracias al Señor, darle gracias a Dios por tu casa, aunque tu casa tal vez no sea un palacio, pero alegrate al Señor, hermoseala, hacerla lo más lindo que puedas. Poner tu creatividad, poner tu parte así para que tu casa sea hermosa, para que tú te alegres de llegar a tu casa, le des belleza, le des alegría. Amén. Ponerle flores, ahora es la época de las flores, plante flores, traiga, ponga hermosa su casa, que sea hermoso entrar a su casa. Esto es parte de la alegría. Una persona triste tiene una casa triste. Una persona alegre, pues tiene una casa alegre. Entonces, hermoséala, porque esto es parte de decirle, gracias Señor, gracias. Yo por mucho tiempo renegué de muchas cosas, hasta que empecé a aprender a dar gracias por lo que tenía. Hoy estoy feliz con lo que tengo, feliz con lo que puedo lograr, feliz con las cosas que me da, y le doy gracias al Señor porque Él me colocó en un lugar especial, me dio un lugar especial para vivir. Me ha bendecido nuestra casa, ha bendecido hasta el lugar donde estamos. Dios es bueno, amén. A veces no tenés lo que querés en el momento que lo pedís, pero a su tiempo llega, hermano, a su tiempo llega. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver, alabado sea el Señor. En lugar de renegar con tu cuerpo, dale gracias a Dios. Amén. Porque a veces tú no estás conforme. ¿Cuántos de nosotros estábamos desconformes con el cuerpo que nos había tocado? Y bueno, pero cuando llegas a estar agradecido o a reconocer que lo que tenés es bueno, cuando estás agradecido, bueno, pues un tiempo atrás yo le empecé al Señor, con que pueda caminar estoy feliz, nada más. Con que pueda caminar ya me siento feliz. Hoy ya, gracias a Dios, ya estoy intentando correr y todo. Así que estoy re feliz de que Dios me permite vivir, me permite estar sano. Alabado sea el Señor. En lugar de renegar con las circunstancias de la vida, dale gracias a Dios, porque son los caminos de la vida que estás viviendo. Y esos caminos te van a enseñar a estar agradecido con lo que tienes. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. En tercer lugar, déjate enseñar por Dios. Porque Dios te enseña a vivir. Te enseña las cosas de la vida. Tu mente va cambiando. Tus pensamientos van cambiando a medida que Dios te va educando y te va enseñando. Versículos 7 al 10. Dice así: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposa confiadamente. Luego leemos lo que falta. En este pasaje Dios nos aconseja, dice. Dios nos enseña. Entonces, cuando nosotros nos dejamos enseñar por Dios, ¿cómo te enseña Dios? ¿Cómo te enseña Dios? Bueno, dice la Biblia en hebreo que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ahora nos ha hablado a través de su Hijo. Dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, Dios te habla a través de su palabra. Dios te habla a través de las circunstancias de la vida. Dios te enseña y te aconseja a través de la gente que te habla, que te exhorta, que te puede decir cosas, que tiene la confianza de llamarte la atención o de corregirte. Dios te habla a través de tus jefes, que van a convertirse en tus maestros,
que te van a enseñar a vivir. Dios te habla a través de las personas difíciles de amar, porque te va a estar enseñando cómo amar. Los va a convertir en tus maestros para la vida. Pero también Dios te habla en sueños. ¿A cuántos Dios le ha enseñado cosas a través de los sueños? A ver, mire, qué poquito que sueñan con el Señor. Yo muchas veces he aprendido muchas cosas en sueños. Muchas cosas en sueños. Tenía problemas porque emprendimos cosas sin saber cómo se hacían, y Dios en sueño venía y me enseñaba cómo se hacían. Me acostaba a la noche con problemas, decía, Señor, ¿cómo hago para resolver este problema? Y a la noche soñaba resolviendo el problema, y Dios me mostraba que lo hiciera así, 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 y al otro día me levantaba, ya sé, ya tengo la solución, y iba y lo hacía como Dios me lo había enseñado. Muchos problemas los he resuelto así en los sueños, por lo cual cuando ya las cosas se complican, listo, no reniego más, me voy a mi casa, me acuesto, porque tengo un maestro que me enseña. Aprender los oficios es una cuestión de dejarte enseñar, pero cuando no tienes nadie que te enseñe, tú lo único que tienes que hacer es entender que el que inventó los oficios fue Dios. Y mire cómo hace la Biblia. Dice la Biblia que puso de repente en el pueblo, en el espíritu de tal persona y de tal persona, dice, puso la habilidad para trabajar oro, plata y piedras preciosas. La habilidad para hacer encastres. Es decir, que ¿quién le enseñó el oficio a esas personas? Dios. Puso adentro de su espíritu la habilidad. ¿Cuándo fue eso? De un instante a otro. Dios hizo así. ¿Para qué? Porque Dios los necesitaba para que esas personas hicieran justamente los artefactos y los instrumentos del tabernáculo del templo. El tabernáculo de la reunión. Allí Dios utilizó. Y como nadie sabía, porque eran esclavos, todos los que salieron de Egipto eran esclavos, ninguno sabía oficio de platería, no sabían ningún oficio, no tenían oficio. Lo único que sabían era cargar piedra. Entonces Dios hizo un milagro y a través de ese milagro, ¡pum!, les enseñó oficios. Qué lindo. Entonces el Dios que nosotros tenemos es un Dios que te puede dar la habilidad de aprender un oficio en un abrir y cerrar de ojos. Alabado sea el Señor. Y si no sucede eso, tenemos la escuela de oficio, que te podemos enseñar. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Dios es así, hermano. Dios te enseña, Dios te habla. Dios te habla a través de la naturaleza, de las plantas, de la siembra, de la cosecha, del trabajo. De todo lo que hace, Dios te habla. Porque a veces la gente piensa que Dios te habla en un púlpito, en una iglesia. No, hermano, está equivocadísimo. Porque Dios es Dios de toda la tierra. Así que Dios te va a hablar a través de todas las cosas que pasan en la tierra. Lo importante es que tus ojos se abran. Porque el gran problema de los que no aprenden es que no están prestando atención cuando Dios te está enseñando. Ese es el gran problema. Entonces, Dios te está enseñando en tu trabajo, te está enseñando en todo lugar, en todo lo que haces, Dios te está enseñando. Entonces, tú tienes que abrir los ojos para aprender y darte cuenta que es Dios el maestro que utiliza a las personas para enseñarte. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Dice el versículo, aún en las noches, ¿cómo es que dice el texto? A ver si alguien lo captó allí. Dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. Alabado sea el Señor. Aún en las noches me enseña mi conciencia, dice el versículo. Dios quiere enseñarte, ¿eh? Alabado sea el Señor. Por eso dice que debemos meditar en la palabra de Dios de día. Y entonces la pregunta que hago, ¿y cómo se medita de noche? Dios enseña mi conciencia de noche. Alabado sea el Señor. Entonces Dios corrige, Dios te muestra, Dios te enseña. Cuando Dios quiere que tú hagas tal cosa, que pidas perdón, que visites a alguien, que hagas esto, que te va a hablar.
te va a hablar y tú tienes que obedecer porque te está enseñando Dios cómo hacer las cosas. Alabado sea el Señor. ¿Por qué en la noche? Porque la noche es el momento clave, hermano. En la noche se calman tus manos, en la noche te calma, entonces tú piensas. Cuando tú tienes problemas, a veces la gente no puede dormir cuando tiene problemas, está afligido, está allí en un momento. Lo que tú tienes que hacer es decir, Señor, ¿qué tengo que hacer? Y eso es lo que lleva a tu vida a una posición de aprendizaje. Dios te va a hablar, Dios te va a mostrar, Dios te va a revelar cosas para que hagas lo que Dios quiere que hagas. Y allí Dios te va a te va a mostrar la salida. Siempre Dios tiene una salida a nuestros problemas. Nosotros sufrimos problemas, pasamos cosas, pero Dios tiene una salida. ¿Cómo hacer? Dios, mostrame la salida. Pues Dios te va a mostrar. Así que tal vez te la muestre en sueños, te la muestre en visiones. Un día estábamos con muchos problemas económicos, problemas de embargo en nuestras vidas. Y yo llevé a nuestro hijo, era chiquito, y lo llevé a una plaza a macarse. Y mientras él se estaba macando, yo lo estaba mirando con los ojos perdidos así de los problemas que tenía. Y yo lo estaba mirando y de repente Dios me dijo así, me dijo, fabricá juegos para niños. Porque yo veía a mi hijo amacarse en un juego. Y yo ahí escuché la voz de Dios que me estaba mostrando, enseñando cómo salir de los problemas. Y entonces, a partir de allí, agarré una cámara de fotos, empecé a sacar fotos y a sacar cuentas, cuánto valía cada juego, cuántos materiales necesitaba, cómo lo hacía. Y allí salí de los problemas a través de esa palabra que Dios me dio, hermano. Entonces, Dios te puede hablar de muchas formas y hacer que hagas muchas cosas que tal vez nunca hiciste en la vida, pero Dios te puede mostrar cómo se hace, porque así es nuestro Señor que nos enseña. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el versículo 9, allí, dice, por lo tanto se alegró mi corazón. Y la Nueva Traducción Viviente lo escribe así, con razón mi corazón está contento y yo me alegro y mi cuerpo descansa seguro. Qué lindo poder dormir tranquilo, hermano, dormir tranquilo. Saber que Dios cuida, dice, todo lo que te pertenece, Dios lo cuida. Y cuando uno por allí no tiene cerrado todo y está preocupado y parece que si duermo mal o estoy preocupado, voy a cuidar, hermano. El día que te duermes, listo, viene el ladrón y te roba. Pero así que por más que tú digas que vas a cuidar, tú no puedes estar las 24 horas despierto. Entonces no puedes cuidar las cosas. Entonces lo único que te queda es confiar, hermano, confiar en Dios. Y cuando tú confías en Dios, Dios se encarga de cuidar tus cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A ver. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Porque Él cuida tus cosas. Alabado sea el Señor. A mí se me ha quedado varias veces, no lo digo mucho, pero se me ha quedado las llaves puestas en el auto, se me ha quedado el auto abierto con herramientas cargadas, la camioneta con herramientas atrás. Un día se me quedó la caja de herramientas atrás en la caja abierta. Y ahí estaba. Ahí estaba. Porque Dios cuida de tus cosas. Alabado sea el Señor. Así que descansa tranquilo, que es la suma importancia, porque parte de esa felicidad es poder dormir tranquilo. Alabado sea el Señor. Hay personas que trabajan poco y terminan durmiendo poco. ¿Por qué? Les agarra insomnio. Porque nuestros cuerpos fueron creados para gastar calorías trabajando. Fuimos creados para eso, para trabajar, para esforzarnos, para transpirar. Por eso dice la Biblia, con el sudor de tu rostro te ganarás el pan cada día de tu vida. Entonces, ¿con qué hay que ganarse el pan? Hay que transpirar. Muchos trabajos hoy en día no son de esfuerzo, por lo cual algunos son de oficina, algunos son trabajos que no transpirás nada. Entonces, tu cuerpo no gasta energías. Entonces, por eso cuando llegas a la casa, duermes, no estás agotado, pero cuando tú llegas a la casa, por eso dice la Biblia, hermoso es el sueño del trabajador, porque reposa su cama en la almohada y ¡puf! Se durmió. ¿Sabes lo que te falta? Esforzarte más. Entonces, si tú estás sufriendo insomnio, trabaja más.
esfuérzate, haz cosas manuales, haz cosas que te gasten tus energías, haz cosas que gasten tu fuerza. Entonces vas a llegar a la cama y vas a tocar la almohada y vas a estar roncando en 2 segundos porque vas a poder dormir tranquilo. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. ¿Cuál es ese camino de la vida que el Señor nos está mostrando? Me mostrarás la senda de la vida. El versículo 10 es sumamente profético porque es el versículo que habla de la resurrección de Cristo y que a la vez habla de la futura resurrección de los muertos. Pero el versículo 11 está hablando allí que Dios nos va a enseñar la senda de la vida, hermano. Dios quiere enseñarte el camino de tu vida, el camino en que tú estás caminando la vida. Te lo quiere enseñar. Entonces, por lo cual Dios te va a mostrar el camino de la vida. Así como le venía explicando, si a veces tú estás desconforme con ciertas cosas de tu vida, con ciertas cosas que tienes, pues Dios te va a enseñar a amar esas cosas, poniéndote en circunstancias tal que tú estés a punto de perderlas. Y vio que uno valoriza las cosas cuando las está por perder o cuando las perdió. Pero cuando Dios te enseña el camino de la vida, es donde tú aprendes a amar lo que tienes. Aprendes a mirar la vida hacia atrás y a darte cuenta que Dios te guardó, que Dios te cuidó. Y cuando yo miro hacia atrás y veo sufrimiento que hubo en mi vida hacia atrás, me doy cuenta que Dios me enseñó y que hay cosas que yo tenía que vivirlas sí o sí para aprender. Cosas dolorosas que vivimos, pero que me enseñaron, que me corrigieron y que las necesitaba para corregir mi vida. Cosas que perdimos y que allí en esos momentos fueron difíciles pasarlo. Pero luego cuando miro para atrás me doy cuenta que Dios me enseñó a vivir. Cuando yo aprendo a vivir, tengo que reconocer que dice allí, me mostrarás la senda de la vida. Cuando uno no puede aprender con los consejos, tiene que aprender con los tropiezos. Entonces tenemos 2 caminos de aprendizaje. Uno es aprender delante del Señor y otro es aprender a los tropezones. Y nosotros elegimos cuál nos gusta. Si usted es porfiado, va a elegir manejarse solo y va a ir a los tropezones. Pero si usted es dócil, va a elegir, Señor, enséñame la senda de la vida. Entonces va a elegir que Dios te enseñe y que Dios te guíe y tú obedeces esa enseñanza del Señor. Entonces depende de cómo es nuestro corazón, si es orgulloso, arrogante o es dócil. De eso depende, hermano. Entonces cuando a una persona le cuesta orar, le cuesta buscar la voluntad del Señor, pues aprende los tropezones. Entonces aprende con golpes. Pero Dios te sigue enseñando igual. Pero obviamente que es más lindo o menos doloroso aprender del consejo. Duele menos. Amén. Pero ¿cuántos de ustedes hemos recibido consejo de nuestros padres y después que nos dijeron el consejo, mi viejo no sabe nada? Y vos creés que sabes más que tu viejo. Y resulta que después tuviste que vivir y después te diste, la verdad que tenía razón mi viejo. ¿Pero por qué tuvo que pasarte eso? Porque eras porfiado. Y dígame si nosotros todos no tenemos una cuotita de porfiado adentro. No tenemos una cuotita de porfiado. No te cases con ese porque te vas a hacer sufrir. No te cases. Y te decía. Y ahí está. No, y con ese se quería casar. Y después decía, ¿por qué nadie me dijo nada? Decía. Y todo el mundo te estaba diciendo cosas, pero vos no querías aprender. Pero así es la vida, hermano. ¿Qué va a hacer? Nosotros necesitamos entender que esto es lo mejor. Por eso lo está diciendo David cuando ya es un hombre grande, no lo está diciendo cuando es joven. Está diciendo, Señor, me enseñaste la senda de la vida. Pero qué lindo es cuando uno camina en ese camino y dice, Señor, mostrame el camino. Enséñame por dónde debo caminar. Porque allí evita tantos problemas, hermano, tantas cosas que nos van a pasar, que si Dios te enseña, no vas a sufrirla, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y mire cómo termina estos versículos, dice. Dice así, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces cuando uno
Aprende del Señor y Dios te enseña, hermano, allí, y como el título de este mensaje, en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias, delicias. Cuando hablamos de delicia, es como que es delicioso estar con Dios. La vida de un creyente, cuando Dios te está cuidando y te protege, es lo más maravilloso que existe. Pero estar lejos de Dios es lo más triste que existe. Necesitamos, hermano querido, para terminar, depositar nuestra confianza en Dios. Poner un cartel que diga: yo confío en ti. Tú eres lo más lindo que me pasó en la vida. Declárelo. Proclámelo, que la gente vea que usted es un hijo de Dios, que es alguien que confía en Dios. Mi prosperidad depende de Dios, no del trabajo ni de mi fuerza, porque todo eso puede pasar. Mi prosperidad depende de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando dice la Biblia, hermosa es la herencia que me ha tocado, también tiene que ver con esto. Dios es tu herencia. Hermano, puedes quedarte sin nada, pero si Dios está contigo, es lo más maravilloso que puede pasarte. La tribu de Leví no tuvo herencia. ¿Sabía eso? Dios no le dejó herencia a la tribu de Leví, porque ellos servían el altar y Dios le dijo: yo soy su herencia. Yo soy su herencia, les dijo Dios. Y uno dice: pero ¿por qué los dejó sin herencia? Porque Dios quería que ellos dependieran de Dios. Cuando Dios es nuestra herencia, nosotros dependemos de Dios. Nuestra economía depende de Dios. Hermano, y Dios tiene lo mejor para sus hijos. Alabado sea el Señor. Déjese enseñar por Dios y guiar en los caminos de la vida. Y alégrese y tenga plenitud de gozo, porque Dios está contigo. Póngase de pie, por favor. Si estás con tus hijos, para Luis. Si estás con tus hijos, estás con tu esposa, quiero que la agarres de la mano allí. Venga. Tú tienes que entender que es hermoso lo que Dios te ha dado. Amén. Es hermoso lo que Dios te ha dado. Tu familia, tu casa, tus hijos. Tú tienes que estar feliz con lo que tienes. ¿Entiendes? Feliz con lo que tienes. Agradecido. Porque Dios te lo dio. Y lo que Dios te dio es maravilloso. Es lo que tú necesitas. No es otra cosa. Es lo que tú necesitas, lo que Dios te dio. Oramos al Señor. Padre, gracias por la herencia que nos ha tocado. Gracias por lo que tenemos. Gracias por la vida, por la salud, por el trabajo, por la casa, por la familia. Gracias por el Hijo, por los hijos que nos das, por la iglesia. Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos, porque tú eres nuestro Dios. En ti confiamos, tú nos haces vivir felices. En tu presencia hay plenitud de gozo. Señor, hay delicias en tu presencia. Porque cuando tú estás con nosotros, nosotros somos felices con todo lo que tenemos. Señor, te agradecemos. Queremos que tú sepas que estamos agradecidos por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Aleluya. Vamos a participar de nuestra cena del Señor.